pasó en el medio justamente es nada. Esta es la situación, no es una situación que empieza ahora, es una situación que nosotros venimos manteniendo, intentando justamente informar a la ciudadanía de cada paso que vamos dando para prepararlo también, llegado el caso de que haya que tomar medidas, que es la última medida que tenemos los trabajadores a la hora de querer negociar con el gobierno. Si esto no empezó ahora, no es que nosotros nos despertamos un lunes y dijimos queremos ir a un conflicto, venimos intentando negociar con el Poder Ejecutivo, lo estamos haciendo incluso desde marzo del 2020, cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto envió a todos los bancos oficiales y a los entes autónomos la reducción en los presupuestos de partidas presupuestales para empresas que están en competencia, y además decidió duplicar la eliminación de vacantes que ya venían llevando adelante directorios anteriores. Entonces, ante esta situación en consulta con los trabajadores, ante la falta de un estudio serio que realmente tome en cuenta cuál es el impacto que tienen en estas empresas públicas que son nuestras, la eliminación de todas estas vacantes, nosotros a partir de allí empezamos a negociar con el Poder Ejecutivo. En el medio de esta situación se genera obviamente el vencimiento de nuestro convenio colectivo, el cual se mantiene en todos sus términos, excepto por la cláusula de ajuste salarial que por decreto, ahora en enero pasado, bueno, se decretó la rebaja salarial de un 3%. Pero lo cierto es que nosotros venimos sistemáticamente demostrando nuestra voluntad de negociar y no tenemos una contraparte que quiera sentarse a negociar con nosotros. Esta es la situación que tenemos hoy. Es decir, AEU ya pospuso medidas que habíamos tomado para la primera quincena de enero en la zona balnearia a pedido del Poder Ejecutivo para poder tener una mesa de negociación. Esa mesa de negociación, ellos debían presentarnos una contrapropuesta. Esto fue el 14 de enero, el día de ayer se cumplieron 30 días y seguimos esperando la contrapropuesta del Poder Ejecutivo para sentarnos a negociar. Lo que dice Mieres es cierto, a nosotros nos consta que el Ministerio de Trabajo está intentando mediar, pero bueno, uno intenta mediar cuando hay dos partes. Si hay una parte que quiere negociar y hay una parte que no quiere negociar, por más que el Ministerio de Trabajo se esfuerce, no estamos teniendo con quién sentarnos justamente a intentar llegar a acuerdos que permitan levantar este conflicto, que obviamente no es un objetivo en sí mismo, es un medio para obtener. ¿Comentarios, preguntas? No, yo tenía algunas apuntes acá que había tomado respecto de la situación, averiguando un poco para si usted podría aclararnos esto, ¿no? Se dice que hay una pérdida, que hay un 2 y pico por ciento, 2,96%, ¿no? Que no lo están cobrando. Yo tengo entendido que en 2021 el aumento fue del 9,41% y la inflación fue del 7,96%. Quiere decir que estuvieron por encima de la inflación. No hay ninguna pérdida salarial en principio, ¿no? Después, respecto del pedido de más personal, son los dos elementos centrales, ¿no? El pedido de más personal y la pérdida esa económica que sostienen, que no sé si viene algo del periodo anterior, no sé si viene, pero La pérdida salarial remite a lo que ellos entienden es buscar la destrucción de la empresa pública. Bueno, pues ya llego a eso, pero primero está lo de la pérdida salarial, ese 2,96, que no sé de dónde viene, porque en el 2021 no hubo pérdida salarial, estuvieron los aumentos por encima de la inflación. Después yo tengo entendido que en la banca pública sobra personal, tengo entendido por informes de la UPP y de la administración, salvo algunas áreas donde se autorizó el ingreso de personal, como en el área informática, se parte de la base desde el punto de vista de las autoridades que hay en algunos lugares exceso de personal. Lo otro que tengo entendido es que lo que pretenden es incorporar más cantidad de personal justamente para mantener el muerto de la caja bancaria, entre otras cosas, para tener más afiliados. Se ríe, ¿no? Se está riendo la entrevistada, qué divertido. Se ve que estoy diciendo cosas re graciosas. Más personal para sindicalizar y mantener el muerto de la caja bancaria, que es pan para hoy, hambre para mañana, porque se va a morir igual. Es un conflicto medio traído de los pelos que tiene mucho, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver el sostenimiento del conflicto con el 27 de marzo y la ley de urgente consideración y la bancarización obligatoria y todo el tema. Creo que tiene bastante que ver. Y lo último que yo quería decir y preguntarle es cuántos sueldos al año cobran los bancarios. 12, 13, le doy múltiple opción. 12, 13, 15 o 16. Wow.
¿Cuántos sueldos cobran por año? ¿Por dónde empiezo? No, esta última pregunta me interesa. Bien, nosotros por convenio colectivo tenemos los 12 salarios, tenemos el aguinaldo, o sea que es el otro sueldo, luego Sí. hay un sueldo, por lo menos Banco República tiene un sueldo por lo que se llama el 14º sueldo, que depende de las ganancias que tenga el banco. 14. Y hay una partida y un sueldo que tienen los bancos oficiales, que es por sistema de remuneración por 15. de metas. Le está faltando uno, ¿no? No, en principio Pero está faltando cada banco oficial puede llegar a tener, o sea, tenemos varias instituciones, pero eso es lo que está pautado y fue acordado en los convenios colectivos, o sea, son sueldos por productividad que incluso los directores de los bancos cobran. 15 sueldos y en algunos casos 16. Y el año pasado, de que todo el mundo perdió salario, los bancarios ganaron salario. Entonces, a mí, No, eso no es así, pero... sí, ganaron salario, 9,41 contra 190. Pero este dato es objetivo, 9,41 contra 196. Entonces la pregunta ahora, después de esto, 16 sueldos, recuperaron salario contra todo el mundo, mientras la gente perdió trabajo, perdió salario, ustedes ganaron, cobran 16 sueldos por mes, 15, 16, y hay un paro a un mes de la ley de urgente consideración. Y no hay una voluntad de diálogo tal cual la están expresando. A ver, vamos a lo creo que lo más profundo, que es lo que plantea en tantos números, más, menos, exacto, no exacto. Está muy instalado en el imaginario colectivo el hecho de que los trabajadores bancarios tienen un buen sueldo. Bueno, la prueba, lo que acaba de referir Marguerite, y eso cuesta después generar la empatía para con el conflicto que ustedes están planteando. ¿Cómo puede lograr? Bueno, a ver, en primer lugar, hubo una pérdida de salario real del 3%, hay estudios económicos que así lo establecen, por la manera en que antes se ajustaban los salarios y cuando cambia al procedimiento actual que está implementando el Poder Ejecutivo. Eso está estudiado por nuestros técnicos, están los economistas y está el número exacto, es decir, nosotros no estamos diciendo que una rebaja salarial, sería absurdo además salir a mentir a la ciudadanía. Si no hubo rebaja salarial, no la hubo, y si la hubo, la hubo, y la rebaja salarial de todos los trabajadores públicos y privados es una realidad del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo voy a intentar no olvidarme de lo que estoy diciendo, pero si me hacen como 4 o 5 preguntas a la vez, luego no me dejan responder. Pero los números que yo dije son mentira. El aumento de los bancarios no fue del 9. Está mal, yo te paso, eso correspondía, es una parte por inflación futura y una parte por anterior. El problema es que en el 2022, cuando no se reconoce la inflación, la diferencia entre el aumento salarial y la inflación real que hubo en el año, porque en realidad se aumenta a la mitad de la banda lo que se consideraba el comité macroeconómico, se aumentaba. Había una partida que era de recuperación del año anterior y había otro aumento que era a la mitad de la banda de lo que se planteaba que era la inflación futura. Y de ahí surge la diferencia. Lo que pasa es que lo tenés que estudiar, lo tenés que leer, y yo tengo acá el documento y te lo voy a pasar. Lo cierto es que el 2,96% está planteado, está establecido por los economistas. Yo luego te paso el informe para que tú veas que la diferencia surge de cómo antes el salario era una parte de recuperación del año anterior y una parte de la inflación proyectada, y ahora pasa solamente, no se tiene en cuenta la inflación, la diferencia entre el aumento de enero con la inflación real que hubo en el 2021, y eso es lo que se ajusta en el 2022. Yo eso luego intercambiamos el mail y yo te paso el informe y luego lo volvemos a discutir. No me pase nada. Yo sé que estamos partiendo de bases diferentes. Un aumento del 9,41%. Hay una rebaja salarial del 3%. A ver, mi intención es poder informar a la ciudadanía de la situación del conflicto. No, pero yo tengo que estar con el caballero. Hay que informar o desinformar. Hacemos un monólogo, hablamos del programa y me llaman en un momento y hablamos con la gente. Pero hay que informar o desinformar. Yo estoy intentando informar de acuerdo a los elementos que tengo, que lo puedo probar, te estoy ofreciendo los estudios económicos de cómo surge la diferencia salarial, pero no se elige en este momento. Exacto. A ver, no serían ni los primeros ni los últimos en obviamente ver damnificados sus ingresos tras, además, no solo el cambio de gobierno con sus objetivos y prioridades, pero la pandemia. Entonces, el punto es verdad o no es verdad que son un gremio que, comparado con otros, tienen ciertos privilegios o seguridades? Claro, a ver, lo que queremos decir es lo siguiente. Históricamente, los sindicatos que pertenecen a determinadas empresas que son más importantes para el sistema capitalista son sindicatos más fuertes. Nosotros somos el corazón del sistema capitalista y esos
una realidad. Cada uno de los bancarios oficiales generamos ganancias netas de más de $100.000 cada uno, algo que obviamente no podría decir cualquier trabajador de cualquier otra empresa. Eso es una realidad. Luego hay un mito respecto a los salarios. Nosotros tenemos más de la mitad de los trabajadores de los bancos oficiales no llegan a la media canasta familiar. Y esa es una realidad, porque andan circulando... ¿El promedio cuál es? La canasta está en 100.000 pesos según el semanario Búsqueda, que es lo que más o menos todos nos informamos. Entonces hay más de la mitad de los trabajadores de la banca oficial no llegamos a cobrar la mitad de la canasta familiar. El problema es que, claro, hay diferencias entre lo que gana un bancario privado, por ejemplo, un salario de ingreso a los bancos privados, hay una carrera administrativa que prácticamente está eliminada por distintos procedimientos y distintos procesos que se han llevado adelante. Lo cierto es que no todos los trabajadores ganan el pico máximo de la escala salarial. ¿Está bien? Hay distintas categorías y distintos niveles según la tarea que se realiza. Esa es la realidad. Los bancarios oficiales no ganamos millones. Hay algunos cargos que están muy bien pagos, sin duda. Bueno, hay que ver también lo que ganan los asesores de los directores, por ejemplo, o lo que se están llevando las empresas privadas, que se quedan con más de la mitad del salario de los trabajadores que luego subcontratan y que también tenemos trabajando en los bancos oficiales. Es decir, hay toda una realidad que nosotros intentamos transmitir a la ciudadanía, porque si bien hay una pérdida del salario real de los trabajadores públicos y también de los trabajadores privados, que ha sido reconocido además por el gobierno, no lo estamos inventando nosotros, lo cierto es que hay una situación con las empresas públicas que nosotros no estamos defendiendo a partir de este gobierno. Nosotros estuvimos aquí hace 4 años, por ejemplo, que no estaba este gobierno, porque estábamos llevando adelante un conflicto en defensa del Banco República contra el cierre de sucursales y el desabastecimiento que estaba habiendo, o la falta de presencia del Estado en el interior del país con cierres parciales. Los cajeros, ¿no? Fue además. ¿Cuándo? Cierre de sucursales. Cierre de sucursales, cerraron un montón de sucursales parcialmente que hoy al día de hoy todavía siguen estando cerradas. Ocupamos una agencia de Montevideo durante 57 días. O sea, nosotros hicimos las denuncias con el gobierno que fuere porque hay algo que reivindicamos que es la independencia que debiera tener el movimiento sindical de cualquier partido político. Entonces, cuando hablamos de empresas públicas y hablamos de los bancos oficiales, que son empresas en competencia, que generan millones de dólares de ganancias al Estado, que luego obviamente se redistribuyen entre todos los uruguayos, o así debiera hacerlo, bueno, a nosotros nos preocupa. Nosotros somos quienes recibimos permanentemente los reclamos de nuestros clientes que no pueden ser atendidos como corresponden, no tenemos productos para ofrecerles, inventamos productos nuevos o creamos productos nuevos y los pasamos a redes de cobranza porque no tenemos gente para atender nuestras propias tarjetas de crédito. Ahora, ¿esto es más barato para los uruguayos? No, no lo es. Es más caro, porque entre medio hay intermediarios que se quedan con ese dinero, el trabajador cobra menos, el empresario se queda más rico y a los uruguayos nos sale más caro. Pero eso no es produccionista, plantearlo así, pero el mundo va hacia justamente, ¿no? La tecnificación, la tecnología. Claro, camina hacia un lugar. No, pero hay una diferencia que nosotros hacemos y también lo hemos hablado. Hace 4 años que hay menos sucursales y no pasó nada, sobraban, ¿o no? No, hay un pasaje de negocios hacia el sector privado, hacia las redes de cobranza. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, el Banco República tiene transportadora de valores. Transportamos efectivo a todo el país y tenemos nuestros propios camiones blindados. La flota está hecha un desastre. No hay presupuesto para comprar nuevos camiones. Estamos hablando de camiones blindados que pesan muchas toneladas, que llevan muchísimo dinero, donde hay policía, seguridad, etcétera, etcétera. Renovar parcialmente la flota de los blindados le vale al Banco República $2 millones. Y no se puede hacer, salen nuestros choferes a conducir sin aire acondicionado, sin limpiaparabrisas, con dificultades mecánicas. Todo esto porque no tenemos para renovar la flota. $2 millones vale la compra de 15 camiones blindados. Lo mismo que le pagamos cada mes a las redes de cobranza por hacer servicios que perfectamente podría ser el Banco República, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario. $2 millones mensuales es lo que pagamos en las redes de cobranza. Que hoy una de ellas fue comprada, entre otras cosas, por un banco privado o una financiera privada como es Prosegur, que también hubo vinculaciones del gobierno en el propio directorio de Red Pagos. Entonces, esa situación es la que nosotros le queremos transmitir a los uruguayos como una preocupación legítima de los trabajadores del sector financiero oficial, porque las empresas públicas son nuestras, no son del gobierno. Por acá. Me gustaría saber cuál es la argumentación que se les da a ustedes desde el banco, cuál es la situación financiera del banco, porque venimos la pandemia se ha invocado para la pérdida salarial de trabajadores públicos y privados, pero venimos de una conferencia de prensa donde la ministra de Economía ha hablado de un crecimiento por encima de las proyecciones del gobierno, un crecimiento de un 4,5%. Entonces me gustaría saber cuál es el argumento para que ustedes hoy estén en esa situación. Bien,
Estamos hablando de los negocios de los bancos, obviamente. Nosotros aportamos, por ejemplo, el Banco República aportó 400 millones de dólares a rentas generales. Los trabajadores de la banca oficial somos los trabajadores más eficientes dentro del sistema financiero. Es decir, generamos mayores ganancias a menores costos, justamente porque hay una sobreexplotación de los trabajadores en medida de que estamos haciendo tareas, cada uno trabaja por 2 personas o por 3 personas. Esa es la realidad. Porque somos servidores públicos, se entiende que hay que atender a la ciudadanía, sobre todo los sectores que atienden público. Ahora bien, el problema es que el endeudamiento aumenta producto de que los salarios bajan y tenemos una crisis. Eso es una realidad. Entonces los que se están viendo favorecidos también con la crisis que tenemos producto de la pandemia son los bancos que están otorgando créditos a troche y moche necesariamente, porque nadie llega a fin de mes, todos estamos haciendo o adelanto sobre sueldo, o compramos en el supermercado con la tarjeta de crédito. A mayor también, a reducción de salario, mayor endeudamiento. ¿Y quién gana con ese endeudamiento? Porque los bancos privados, e incluso los bancos oficiales, que tenemos un crédito social, por ejemplo, como en el caso del Banco República, o un banco hipotecario para el tema de la vivienda, que viene también reduciendo drásticamente su participación en el mercado, ¿no? Empezamos en el 2006 con un 90% del mercado, estamos en un 55%, en millones de dólares, esto solamente en el aspecto de la vivienda. Y ahí es donde se nota, por ejemplo, que si bien el banco hipotecario puede estar dando ganancias, no sé si está dando pérdidas, no está dando pérdidas, pero si uno lo compara con la actividad privada, y ahí es donde nosotros vemos la diferencia, porque pueden seguir existiendo ganancias. Ahora bien, ¿de dónde surgen esas ganancias? Un 30% de las ganancias del Banco República surgen del crédito social. Es decir, los propios uruguayos que nos endeudamos, trabajadores y jubilados, somos los que les damos las ganancias al Banco República para que luego sí pueda exonerar o rebajar las tasas de los grandes empresarios. Entonces uno va a sacar un crédito en unidades indexadas o en dólares al 9% y el empresario lo saca al 2%. Más allá de este contexto en el que, por supuesto, que los bancos públicos están insertos, yo me refería a como patronal. ¿Qué se les dice a ustedes? Bueno, no les podemos dar lo que ustedes piden, no podemos llenar las vacantes, o no podemos incrementar el salario por esto, esto y esto. Si usted dice que los bancos siguen ganando. No hay una explicación de ese tema. Por eso nosotros decíamos, cuando se eliminó al personal, dijeron, bueno, antes entraban de cada 3 que se iban, entraban 2. Bueno, ahora de cada 3 que se van, entran 1. ¿Por qué? Porque sí. La respuesta fue, tenemos que reducir la cantidad de empleados públicos. Tal vez en esa idea de que hay gente sobrando y pululando por todos lados. Nosotros no decimos que funcionan maravillosamente, obviamente hay problemas de gestión en las empresas públicas. Ahora, uno no puede llegar a una empresa y decir, vamos a echar a todos los que se jubilan, solamente va a entrar 1. Pero usted hizo un estudio de factibilidad, usted miró cuál es la incidencia que va a tener esto luego en las ganancias de las empresas. ¿Por qué das por sentado que no lo hicieron, que no hubo un estudio? Porque ellos mismos lo reconocieron. Nosotros hemos mantenido ámbitos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 2021, es decir, los instructivos son del 2020 cuando dijeron vamos a eliminar todas estas vacantes. Un año después nos volvimos a reunir con ellos y dijimos, bueno, hicieron un estudio, capaz no hicieron un estudio previo, pero capaz que pudieron hacer un estudio en este año, a ver cuál es el impacto. Reconocieron que recién lo estaban elaborando. Ese es el 2021. Entonces suponemos que de alguna manera es algo más como simbólico de decirle a la ciudadanía, con este odio que se ha conseguido generar entre trabajadores privados y trabajadores públicos, que en vez de estar mirando realmente quién es el que se está llevando el dinero de los uruguayos, nos estamos peleando entre nosotros, bueno, esto está muy asentado ya en la opinión pública y de alguna manera esa es la situación, no hay una explicación real, en ningún lado, en ningún momento se dijo sobra. Perfecto, tú mismo evocás el tema de la grieta generada, ¿no? Bueno, pero palabras tuyas fueron: la marcha a Punta del Este porque es el centro de los millonarios, los trabajadores bancamos todo, pero el gobierno y el presidente y su equipo económico gobiernan para ellos. Bueno, nosotros nos movilizamos para reclamar en ese centro de poder ser escuchados. No ayuda mucho a la grieta, ¿no? Una declaración así. Bueno, pero yo me refiero a la situación entre trabajadores y no con las patronales. O sea, la clase trabajadora y la clase patronal en algunos contextos políticos y tal, podemos hablar de la Estás hablando de un gobierno que pareciera gobernar solo para los millonarios. Bueno, eso es lo que yo creo. Efectivamente, creemos que la política económica del gobierno apunta, por eso yo hablaba hoy de las exoneraciones de las tasas, por ejemplo, ¿no? Como nosotros durante la pandemia, por eso lo digo de alguna manera, como por ejemplo, cada uno puede pensar lo que quiera, pero digo, nosotros de alguna manera tomamos ejemplos de la vida real y decimos, bueno, ¿cuál es el análisis que hacemos de esto? Lo que sucedió durante la pandemia, por ejemplo, con el Banco República, que reprogramó los créditos y todos pudimos decir, bueno, por 3 meses no pago esta cuota, pero sí nos cobraron intereses. Nosotros pagamos los intereses, los empresarios no. Se le dieron concesiones a los empresarios para que pudieran sostenerse con la crisis y lo que hicieron muchos empresarios fue pasar gente al seguro de desempleo. Seguro de desempleo que al finalizar luego, todos conocemos casos de que dijeron, bueno, querés que te contrate de nuevo, pero por la mitad del salario. También la reducción
de dinero en las empresas públicas terminó recayendo sobre el último trabajador, porque si yo le digo al trabajador, a la empresa, mira, no te puedo contratar por tanto dinero porque la OPP me dice que tengo que ahorrar, te voy a tener que pagar la mitad. El empresario no va a perder del dinero de su bolsillo, lo que hizo fue rebajarle el salario a los trabajadores. Pero tampoco podés generalizarlo así, porque además se supone que está regulado. ¿Por quién regulado? Bueno, esto son todas disposiciones nuevas que tienen el Ministerio del Trabajo. No, claro, no está bien, ojo, ¿no? realizarlo, pero a grandes rasgos. Alfredo, faltás vos. Todo lo demás aquí, vos tampoco. Alfredo. Yo también. ¿Quién es el interlocutor de parte del gobierno? ¿Es la dirección de los bancos? Porque usted que tiene OPP y presidencia. Es OPP ahora. Con el gobierno anterior era el Ministerio de Economía y Finanzas, de alguna manera, el que De llevaba todos los bancos, bastante. Banco Seguro, Banco Hipotecario, Sí, las Banco tripartitas son OPP, Oficina Nacional de Servicio Civil, Ministerio de Economía y los directorios de todos los bancos oficiales, más Ministerio de Trabajo. Esos son los ámbitos. O sea que el interlocutor definitiva es OPP y con OPP no tienen diálogo. No estamos negociando con OPP, ¿Con quién están negociando? con nadie. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren negociar. Ellos quedaron en presentarnos una contrapropuesta el 14 de enero. OPP. OPP. Y no les ha dado No. La otra, ¿qué participación tiene Banco República hoy en el mercado bancario de depósitos o de qué participación tiene? Porque se hablaba de que tenía más del 51%. Sí, ¿Cuánto es? teníamos un informe, no te voy a decir exacto porque no me acuerdo. Más o menos. No, pero no. Cuando yo. Pero ¿a qué va la pregunta? ¿Qué es lo que Tiro querés cuando me acuerdo, pero si no. No, para saber si la importancia del Banco República en el mercado cambiario, porque se habla, ella plantea que se está ganando mucho por los privados. Y el Banco República, por suerte, los uruguayos seguimos esperando mayoritariamente por el Banco República. ¿Tá? Y mayoritariamente operamos incluso vía red. Yo hace años que opero con el Banco República y no piso el Banco República. ¿Tá? Tengo todo a través del cajero automático y el Libro, hago todas las transferencias que necesito. Porque el tema del personal no es de ahora, el tema del personal desde el 2004, cuando asume la izquierda en este país, el sindicato bancario tuvo un gran conflicto, ¿tá? Y permanentemente estaba el tema de que reducen personal, sin darse cuenta de que hay una cuestión normal, no en el banco, en todos los ámbitos, que se va a reducir personal, y más en la parte bancaria. Ustedes son conscientes de que hoy por hoy muchas de las cuestiones se hacen vía digital, vía redes, no se precisan ascensoristas o porteros en el banco por hoy. Muchos ya había muchos ascensoristas y porteros, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces me parece que ustedes están centrando el tema de la reducción de personal como que fuera la gran catástrofe. Yo creo que necesariamente se va a ir achicando el número de personal, no solo en los bancos, en toda la área. Me está cambiando el tema del trabajo. Me parece que hay una especie de mantenimiento de privilegio por parte de los bancarios, ¿ah? Que es complicado de defender. Como movimiento obrero es complicado de defender. ¿Ah? No lo veo tan claro. Me parece que hay, ustedes han sido privilegiados. Cuando después de la crisis 2002, tuvieron varios años en seguro de paro, los empleados que del banco desaparecieron. Los únicos en Uruguay que tenían 2 y 3 años en seguro de paro, ¿ah? Hasta que los iban reacomodando de a poquito. Entonces, viste, el sindicato bancario ha hecho muchas cosas bien, pero también es muy corporativo muchas cosas para usted. Fernanda. Algunas apreciaciones y después quería hacerte una pregunta. Hoy cuando se decía, bueno, esto de que de 3 funcionarios que se retiran, entra uno, que de dónde había salido, bueno, me puse a buscar acá mientras tú hablabas, y acá en el compromiso por el país que firmaron todos los partidos políticos de la coalición, en el segundo capítulo que se llama Un Estado Inteligente y Transparente, dice concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos. Para tener en cuenta que también fue un tema de campaña, yo quería leerlo concretamente, me acordaba de haberlo escuchado, pero también la gente vota un cambio de gobierno por esta promesa que, por lo que tú decís y por lo que sabemos se está cumpliendo. Por otro lado, cuando tú decís, bueno, se enfrentan, que no quieren llevar a esto de enfrentar trabajadores con trabajadores, pero cuando se dice que se va a paralizar por 10 días el sistema financiero, ¿a quiénes es a los que se está perjudicando en realidad? Entiendo y me parece muy bien los reclamos que tengan y la forma que entiendan que defender el status quo, si te parece adelante. que mucho. Ahora, en realidad, ¿cómo pretenden también que se tome la ciudadanía de otra manera
si son quienes se ven principalmente afectados. Yo hace unos días estuve en Blanquillo, en Durazno, y ellos conversando ahí con un señor me decía, bueno, el tema de que no tienen los cajeros, bueno, ahora con el tema de la libertad financiera esto cambió un poco, pero estar cerca del trabajador o del jubilado también no es pelear por ese cajero en Blanquillo, en Durazno, que se tiene que ir hasta La Paloma de Durazno para poder cobrar su jubilación. Yo creo que entiendo que puede no ser la voluntad de usted, que seguramente no sea, pero a veces las medidas también perjudican a ese trabajador con el que no se quieren enfrentar. Y por último, yo ahora leía... Rápido, Fer, porque no... Bueno, no, que me genera la duda de cuál es el trasfondo de esta movilización, porque yo leía a Matías Arbizu, que decía, le dijo al país que el gremio observa con preocupación un intento de desmantelamiento de las empresas públicas, que tú le dijiste también. Por otro lado, Arbizu dijo que ya se están trabajando en la organización de la marcha de Punta del Este fijada para el viernes 25 en la previa del carnaval. No hemos definido aún si la marcha la vamos a hacer con otro grupo de trabajadores, si vamos a sumar reclamos globales de la clase trabajadora. A lo que yo voy, esto es por el reclamo en sí de ustedes, el tema de salarios y de no integrar gente de no seguir contratando funcionarios públicos, o tiene que ver claramente con el referéndum y hay otra cosa, y hay una postura política de fondo, porque las manifestaciones también tienen que ver con eso. Quedó claro el punto, Sara. ¿Lorena? Bueno, no hay ningún trasfondo. Lo que pasa es que está bien, el que quiere ver un trasfondo que lo vea, y yo no te voy a convencer si tú estás pensando. No, te lo pregunto. No lo hay. Nosotros lo que decidimos fue, en primer lugar, la marcha a Punta del Este, porque es un lugar que es visible. Hay algo que es un poco gracioso, sobre todo para los compañeros que trabajan en los medios, ¿no? Nosotros hicimos una medida, por ejemplo, que fue retener durante 5 días el pago a los corresponsales de $2 millones. No afectábamos a nadie, afectábamos solamente las redes de cobranza, que eran competidores. No hubo un solo medio que levantara la noticia, no tuvimos una entrevista ni hubo un solo artículo en la prensa. Entonces, si nosotros no decimos vamos a afectar los cajeros automáticos, para la prensa no está visible el conflicto. Pero luego, cuando tomamos medidas que afectan, o salimos en la prensa y conseguimos que la gente se entere de nuestro conflicto, o hacemos medidas que impactan no en la gente, pero sí en lugares estratégicos que dan para pensar un poco más sobre qué está pasando con nuestras empresas públicas, con nuestras fuentes de ingresos como uruguayos, ¿no? Con nuestra economía. Bueno, ahí la prensa no levanta. Entonces, de alguna manera, los trabajadores nos vemos en la obligación también de plantear determinadas medidas o de alguna manera amenazar con determinadas medidas para justamente poner el tema en el tapete. ¿Nosotros queremos ir a Punta del Este? No. ¿Queremos parar los cajeros automáticos? No. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Un convenio colectivo y sentarnos a negociar. Pero la semana que viene ustedes no tienen mesa para negociar esto. Lo leí que lo dijo el director de Averede. No tenemos ninguna convocatoria a ningún ámbito de negociación. Pero mira, Bien, Lorena, ¿y los tiempos que quedan, cuáles son? La marcha está definida, ¿verdad? La marcha está definida. Después lo que está en juego, digamos, dependiendo un poco de cuál es la devolución de las autoridades, es el famoso paro por 10 días. Claro, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Lo queremos hacer, ¿no? Tienen la posibilidad, pero tienen el poder, está clarísimo. La idea no es hacerlo, la idea es, bueno, vamos a negociar, hay una ley de negociación colectiva, nuestros planteos, ya digo, tenemos fundamentos, está aprobado, tenemos la pérdida de trabajadores que existieron, acá no estamos defendiendo privilegios de nadie además, pero bueno, que la gente piense lo que quiera en ese sentido, pero estaría bueno que nos informáramos de qué estamos peleando, porque también ponerle motes a determinados colectivos de trabajadores o venir con la historia de si hicimos aquello y a veces incluso mal informado, no está muy bueno, pero bueno, en un programa de media hora tampoco vamos a poder aclarar demasiados puntos. Lo cierto es, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, la intención no es hacerlo, por supuesto. Todo este tiempo que venimos avisando a la prensa y apoyándonos en la prensa, justamente para que la ciudadanía entienda esto. Podemos tener planteos corporativos como cualquier colectivo de trabajadores, que en principio también tienen sus reivindicaciones propias y son absolutamente legítimas. Sí. Ahora bien, en el caso nuestro, que somos servidores públicos, también damos un montón de batallas por el mantenimiento y sostenimiento de las empresas públicas. ¿Hay innovación tecnológica? Sí la hay. Pero casualmente, los puestos ocupados por todos esos sectores que pasaron de la atención presencial a la atención mediante web o a la atención mediante teléfono, manejan la misma atención, manejan la misma información sensible, tienen que ser capacitados, pero esos trabajadores cobran 100 pesos la hora nominal. Pero nosotros los uruguayos le pagamos 190 pesos la hora al dueño de la empresa que los subcontrata, con contratos jornaleros. Entonces está todo bien con que la gente utilice la web del Banco República y puede que sea lógico el tema de la innovación tecnológica y cómo
va el avance en el mundo. Ahora nos comparamos con el resto del mundo cuando nos parece y para algunas cosas y no para todo en primer lugar. Pero en este caso puntual hubo innovación tecnológica, hubo reconversión de puestos de trabajo, pero se aprovechó esa instancia para precarizar las tareas. Hoy tenemos becarios, por ejemplo, menores de edad realizando tareas de personal genuino. La ley de empleo juvenil es clarísima. En cualquier caso, Mariana, ¿no es muy pronto, al mes de haber tenido la reunión y haber esperado la contrapropuesta de las autoridades, llevar adelante todas estas medidas? Bueno, ¿Se las puede medidas están establecer un poco más de margen de negociación? Ahora, las medidas están resueltas y están empezando a aplicarse. Nosotros tenemos más medidas resueltas de las que hemos aplicado. 30 días sin ninguna noticia por parte del Poder Ejecutivo es un montón. Y en el medio un decreto de rebaja salarial. Es muchísimo. Y repito, nosotros ya suspendimos medidas. O sea, si eso no es suficiente para que la ciudadanía entienda que la voluntad de negociar la tenemos y la demostramos, bueno, no sabemos qué más hacer. Ahora, si a algún uruguayo o uruguaya se le ocurre cómo nosotros podemos llegar a buen puerto realizando otro tipo de medidas o de alguna otra forma, bienvenidas las opiniones de todos los uruguayos para ayudarnos a finalizar este conflicto de verdad, porque tal vez nosotros no se nos ocurre otra forma. Lorena, la Vecchia, presidenta del Consejo de Sector Financiero Empresarial de EBU, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa